¿Sientes que tu cuerpo está pagando el precio de décadas de heridas emocionales no sanadas? Si tienes más de 50 años y sientes que tu energía vital se desvanece, que el dolor físico refleja un dolor interior profundo y que has perdido la conexión contigo mismo, entonces este mensaje puede cambiar tu vida para siempre. Hoy voy a revelarte las 5 claves revolucionarias para iniciar tu autocura, basadas en la sabiduría transformadora de Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis y descubrió el poder inquebrantable del espíritu humano para sanar desde adentro. Viktor Frankl demostró que incluso en las circunstancias más extremas podemos encontrar el sentido que nos devuelve la vida. Y si él pudo sanar en medio del infierno, tú también puedes sanar ahora, independientemente de cuánto tiempo hayas cargado con ese peso. En los próximos minutos, descubrirás cómo transformar tu relación contigo mismo, cómo liberar las emociones atrapadas que están enfermando tu cuerpo y cómo reconectar con esa fuerza interior que creías perdida. Porque la verdad es esta: tu cuerpo no miente. Cada dolor, cada tensión, cada enfermedad está hablándote en un lenguaje que hoy aprenderás a descifrar. Hay una verdad brutal que nadie se atreve a decirte cuando cumples 50 años. Es una verdad que susurran en las oficinas de recursos humanos, que se esconde detrás de las sonrisas forzadas en las reuniones familiares, que late en el silencio incómodo cuando mencionas tus sueños. Esa verdad es que la sociedad ya decidió que tu tiempo se acabó. Te han programado para creer que después de los 50 eres obsoleto, como un teléfono viejo que ya no sirve para las aplicaciones nuevas. Te han convencido de que tu mejor versión quedó en el pasado, que tus ideas ya no son relevantes, que tu energía ya no es la misma. Y lo más cruel de todo es que tú mismo has empezado a creértelo. Cada mañana despiertas con esa sensación extraña en el pecho, como si algo fundamental hubiera desaparecido durante la noche. No es dolor físico, es algo mucho más profundo. Es el vacío de no saber para qué sirves ahora. Tus hijos ya no te necesitan como antes, tu trabajo te ve como un empleado de transición. Tu pareja se ha acostumbrado a tu presencia sin realmente verte. Y tú, frente al espejo cada mañana, te preguntas quién es esa persona que te devuelve la mirada. Viktor Frankl conocía esta sensación. A los 40 años, que en su época era como tener 55 hoy, perdió absolutamente todo. Su carrera como psiquiatra prometedor se desplomó cuando los nazis llegaron al poder. Su esposa embarazada, sus padres, su hermano, fueron arrancados de su vida en una sola noche. Su identidad, su propósito, su futuro, todo se evaporó como humo. Pero en el campo de concentración, mientras veía morir a hombres mucho más jóvenes y aparentemente más fuertes que él, Frankl descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza humana. Descubrió que aquellos que sobrevivían no eran necesariamente los más fuertes físicamente, sino aquellos que tenían una razón para vivir que trascendía su sufrimiento presente. Había un hombre en el campo, un comerciante de 58 años, que antes de la guerra tenía una pequeña tienda en Viena. Los guardias se burlaban de él, lo llamaban inútil, le decían que ya había vivido su vida. Pero este hombre tenía un secreto. Cada noche, cuando los demás se hundían en la desesperación, él susurraba historias a los más jóvenes, historias de su juventud, de su trabajo, de cómo había construido su negocio desde cero. Esas historias se convirtieron en medicina para almas rotas. Ese hombre encontró su propósito precisamente cuando el mundo le decía que ya no tenía ninguno. Déjame pintarte un cuadro de lo que es vivir con vacío existencial después de los 50. Te levantas cada mañana y realizas los mismos ritos automáticos. Café, noticias, revisar el teléfono, quizás algo de trabajo o tareas domésticas. Pero detrás de cada acción hay una pregunta silenciosa que golpea como un martillo constante. ¿Para qué estoy haciendo esto? Cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes automáticamente que bien, pero por dentro sabes que no es verdad. No estás mal, pero tampoco estás bien. Estás en un limbo extraño donde los días pasan, pero no se sienten llenos. Es como si vivieras en una casa hermosa pero vacía, donde cada habitación echa de menos algo esencial que no puedes identificar. La sensación de inutilidad se instala en tu vida como un huésped no invitado que se niega a marcharse. Miras a las nuevas generaciones con su energía,
su tecnología, sus ideas frescas, y sientes que perteneces a un mundo que ya no existe. En el trabajo, si aún trabajas, notas las miradas condescendientes cuando propones algo. En tu familia, tus opiniones son escuchadas con esa paciencia forzada que se tiene con los abuelos queridos pero desfasados. Pero aquí está lo que Viktor Frankl entendió y lo que la sociedad no quiere que sepas. El vacío existencial no es una condición de la edad, es una condición de la desconexión. No has perdido tu propósito porque seas mayor, has perdido la conexión con tu propósito porque has permitido que otros definan tu valor. Frankl observó algo fascinante en los campos. Los prisioneros más jóvenes, aquellos que toda su vida tenían por delante según los estándares sociales, a menudo se rendían más rápido. Se definían por lo que habían perdido, su juventud, su futuro, sus oportunidades. Pero los mayores, aquellos que habían vivido lo suficiente para acumular experiencia y sabiduría, tenían algo que los jóvenes no tenían. Tenían una perspectiva que trascendía las circunstancias inmediatas. Déjame contarte sobre María Elena, una mujer de 54 años que conocí. Después de 25 años de matrimonio, su esposo la dejó por una mujer más joven. Sus hijos ya eran adultos independientes. Su trabajo como secretaria la aburrían profundamente. Cada mañana se despertaba sintiendo que su vida había terminado, que lo mejor había pasado y que solo le quedaba sobrevivir hasta el final. María Elena vivía en piloto automático. Sus días eran rutinas sin alma. Levantarse, arreglarse sin realmente mirarse, ir a un trabajo que no le daba satisfacción, regresar a una casa silenciosa, ver televisión hasta que el sueño la venciera. Los fines de semana eran peores porque no tenía ni siquiera la distracción del trabajo. Se definía completamente por sus pérdidas. Ya no era esposa, ya no era madre necesaria, ya no era joven, ya no era deseable. Pero un día, María Elena tuvo una conversación que cambió todo. Su vecina, una joven madre soltera, le pidió ayuda desesperada. No sabía cómo manejar a su hijo adolescente rebelde, y María Elena, sin pensarlo, empezó a compartir historias de cuando crió a sus propios hijos. Esa conversación se extendió por horas. La joven madre la escuchaba como si cada palabra fuera oro puro. Esa noche, María Elena se fue a dormir sintiendo algo que no había sentido en años. Se sintió útil, valiosa, necesaria. No porque alguien dependiera de ella para sobrevivir, sino porque tenía algo único que ofrecer. Su experiencia, su sabiduría, su perspectiva ganada a través de décadas de vivir, amar, perder y aprender. Este es el diagnóstico que Viktor Frankl nos da del vacío existencial. No es una enfermedad de la edad, es una enfermedad de la desconexión. Cuando permites que otros definan tu valor, cuando mides tu propósito con las métricas de una sociedad obsesionada con la juventud y la productividad, cuando te defines por lo que has perdido en lugar de por lo que has ganado, caes en el vacío. El vacío existencial se manifiesta de formas muy específicas después de los 50. Despiertas sin esa sensación de anticipación que solías tener. Los proyectos que antes te emocionaban, ahora te parecen insignificantes. Las conversaciones se vuelven superficiales porque sientes que no tienes nada interesante que aportar. Te descubres posponiendo decisiones importantes porque nada parece realmente importante. Vives como si fueras un actor representando el papel de tu propia vida, pero sin realmente habitar el personaje. Te mueves por los días cumpliendo con obligaciones y expectativas, pero sin esa chispa interna que hace que la vida se sienta viva. Es como si hubieras puesto tu alma en piloto automático y olvidado cómo tomar los controles nuevamente. Frankl nos enseña que reconocer este vacío no es una derrota, es el primer paso hacia la liberación, porque una vez que entiendes que tu sensación de inutilidad no es un reflejo de tu realidad, sino de una programación social defectuosa, puedes empezar a reprogramarte. Una vez que comprendes que definirte por tus pérdidas es una elección, no una condición inevitable, puedes elegir definirte de una manera completamente diferente. Tu vida no ha terminado a los 50, tu primera vida ha terminado. Y eso, querido amigo, no es una tragedia. Es una oportunidad que solo viene con la madurez, la experiencia y la sabiduría que has acumulado. Es la oportunidad de renacer,
no como la persona que otros esperan que seas, sino como la persona que realmente estás destinado a ser. Ahora llegamos al momento de la verdad más revolucionaria que Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración. Una verdad tan poderosa que cambió completamente nuestra comprensión de lo que significa tener una vida con propósito. Esta verdad va a desafiar todo lo que te han enseñado sobre el éxito, la felicidad y el valor personal. En el campo de concentración había un hombre llamado Hans, un exitoso banquero de Berlín que antes de la guerra tenía todo lo que la sociedad considera valioso. Una casa enorme, 3 automóviles, una cuenta bancaria que le permitía cualquier lujo, un despacho con vista al centro de la ciudad y el respeto de toda su comunidad. Tenía todo lo que supuestamente da sentido a la vida. Pero cuando Hans llegó al campo, despojado de todas sus posesiones, vestido con el mismo uniforme de rayas que todos los demás prisioneros, algo extraordinario sucedió. Se desplomó emocionalmente de una manera que Frankl nunca había visto. No podía entender cómo seguir viviendo sin sus símbolos de estatus, sin su identidad externa, sin las cosas que creía que lo definían como persona. Al mismo tiempo, había otro hombre en el mismo barracón, un simple carpintero llamado Friedrich, que antes de la guerra vivía en un pequeño apartamento. Tenía apenas lo suficiente para sobrevivir, pero cada día construía muebles con sus propias manos. Friedrich, despojado de todo igual que Hans, encontró una fortaleza interior que lo sostuvo durante los momentos más oscuros. La diferencia entre estos dos hombres le reveló a Frankl una verdad fundamental que va a cambiar tu vida para siempre. Hans había construido su identidad sobre lo que tenía. Friedrich había construido su identidad sobre lo que daba. Hans buscaba ser útil al sistema. Friedrich buscaba ser significativo para las personas. Hans medía su valor por sus acumulaciones. Friedrich medía su valor por sus contribuciones. Esta es la revolución del sentido que necesitas entender. El sentido de tu vida no viene de lo que posees, sino de lo que ofreces. No viene de lo que acumulas, sino de lo que compartes. No viene de lo que recibes, sino de lo que das. Y esta verdad se vuelve más poderosa, no menos poderosa, después de los 50 años. Déjame explicarte por qué la sociedad te ha mentido durante décadas sobre el origen del propósito de vida. Te han vendido la idea de que el sentido viene de tener éxito profesional, de acumular riqueza, de conseguir reconocimiento social, de mantener una imagen perfecta. Pero todas estas cosas son externas a ti, son prestadas, son temporales, son frágiles. Cuando construyes tu identidad sobre lo que tienes, vives en un estado constante de ansiedad, porque siempre existe la posibilidad de perderlo. Cuando construyes tu identidad sobre lo que logras, vives con miedo constante de que alguien más joven, más rápido, más preparado tome tu lugar. Cuando construyes tu identidad sobre lo que otros piensan de ti, vives a merced de opiniones que pueden cambiar con el viento. Pero cuando construyes tu identidad sobre lo que das, sobre el significado que aportas a la vida de otros, sobre la diferencia que haces en el mundo, construyes sobre terreno sólido. Porque tu capacidad de dar, de amar, de aportar significado, esa capacidad no disminuye con la edad. De hecho, se profundiza, se enriquece, se vuelve más auténtica. Te voy a contar la historia de Carmen, una mujer de 58 años que trabajó 30 años como ejecutiva en una empresa de seguros. Tenía un salario excelente, un despacho en el piso 20, asistentes que respondían a sus órdenes, el respeto de sus colegas. Se sentía útil, productiva, exitosa, pero cuando la empresa se reestructuró y le ofrecieron un retiro anticipado, Carmen aceptó pensando que por fin podría disfrutar de la vida. Los primeros meses fueron maravillosos. Viajó, leyó libros que tenía pendientes, se relajó. Pero después de 6 meses, comenzó a sentir un vacío profundo. Se despertaba sin saber qué hacer con su día. Tenía tiempo, tenía dinero, tenía salud, pero no tenía propósito. Se había definido durante tanto tiempo por su utilidad profesional que cuando esa utilidad desapareció, no sabía quién era. Un día, mientras esperaba en el consultorio de su médico, escuchó a una mujer mayor llorar en la sala de espera. La mujer acababa de recibir un diagnóstico de cáncer y estaba completamente sola, sin familia, sin amigos cercanos.
Carmen se acercó a ella instintivamente y comenzó a conversar. Esa conversación se extendió por horas. Carmen compartió su propia experiencia con la pérdida de identidad, sus miedos, sus incertidumbres. Algo mágico sucedió en esa conversación. Carmen se dio cuenta de que su experiencia de vida, su capacidad de escuchar, su habilidad para conectar con el dolor ajeno, todo eso era más valioso que cualquier reporte que hubiera escrito en su oficina. Esa mujer necesitaba exactamente lo que Carmen tenía para ofrecer. No sus habilidades profesionales, sino su humanidad. Carmen comenzó a hacer voluntariado en el hospital, acompañando a pacientes que no tenían familia. Descubrió que su verdadero propósito no era ser útil a una empresa, sino ser significativa para personas que sufrían. No era procesar pólizas de seguros, sino asegurar que nadie se sintiera solo en sus momentos más difíciles. Esta es la diferencia crucial entre ser útil y ser significativo. Ser útil es cumplir una función. Ser significativo es tocar una vida. Ser útil es resolver un problema. Ser significativo es sanar un alma. Ser útil es temporal y reemplazable. Ser significativo es eterno e irreemplazable. Y aquí viene la parte más poderosa de la enseñanza de Frankl. Tu dolor, todas esas experiencias difíciles que has vivido, todas esas pérdidas que has sufrido, todas esas lágrimas que has derramado, todo eso no fue en vano. Todo eso se convierte en tu mayor credencial para ser significativo en la vida de otros. En el campo de concentración, Frankl observó que los prisioneros que mejor consolaban a otros eran aquellos que más habían sufrido. No los que habían tenido vidas fáciles, sino los que habían pasado por el fuego del sufrimiento y habían emergido con su humanidad intacta. Su dolor les había enseñado compasión. Su pérdida les había enseñado lo que realmente importa. Su sufrimiento les había dado credibilidad para hablar de esperanza. Tu dolor no es tu debilidad, es tu fortaleza. Cada lágrima que has derramado te ha enseñado algo sobre la profundidad del corazón humano. Cada pérdida que has sufrido te ha mostrado el valor de lo que permanece. Cada momento de desesperanza que has experimentado te ha preparado para ser un faro de esperanza para alguien más. Permíteme darte ejercicios prácticos para redescubrir tu propósito basado en significado, no en utilidad. Primero, cada mañana durante una semana, pregúntate no qué puedes lograr hoy, sino a quién puedes servir hoy. No qué puedes obtener, sino qué puedes dar. Cambia la pregunta y cambiarás tu vida. Segundo, haz una lista de todas las experiencias difíciles que has vivido. Al lado de cada una, escribe una lección que aprendiste o una fortaleza que desarrollaste. Luego pregúntate, ¿quién en tu vida podría beneficiarse de esa sabiduría que compraste con tu dolor? Tercero, identifica momentos en tu vida cuando te sentiste más vivo, más auténtico, más conectado contigo mismo. No momentos de éxito externo, sino momentos de significado interno. ¿Qué tenían en común esos momentos? Probablemente descubrirás que todos involucraban dar algo de ti mismo a otros. Cuarto, piensa en las personas que más han impactado tu vida. No necesariamente las más exitosas o famosas, sino las que dejaron una huella profunda en tu corazón. ¿Qué dieron ellas que fue tan significativo? ¿Cómo puedes tú dar algo similar a otros? Frankl descubrió que el sentido de la vida no es algo que encuentras, es algo que creas. No es algo que recibes, es algo que das. No es algo que obtienes, es algo que ofreces. Y la belleza de esto es que tu capacidad de crear significado, de dar, de ofrecer, esa capacidad no tiene fecha de vencimiento. A los 50 años no estás perdiendo tu propósito. Estás entrando en la etapa de tu vida donde puedes encontrar tu propósito más auténtico. Ya no necesitas impresionar a nadie. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas competir por posición. Puedes simplemente ser significativo. Y esa es la forma más poderosa de vivir que existe. Puede que nadie te lo haya dicho con palabras, pero en algún momento empezaste a sentirlo en el cuerpo, en el alma, en el silencio de cada noche. Esa sensación de que tu vida ya cumplió su propósito, como si lo mejor de ti ya hubiera sido entregado, como si ahora solo quedara sostenerte. La sociedad no lo dice abiertamente, pero lo insinúa en cada gesto, en cada conversación que te deja fuera, en cada mirada que se desvía cuando hablas de tus planes. Después de los 50,
te hacen sentir que estás fuera del juego. Pero déjame llevarte a otro lugar, a otro significado, a otra verdad. Viktor Frankl perdió absolutamente todo a los 40 años. Lo arrancaron de su consultorio, de su casa, de su familia. Y aún así, en el lugar más oscuro que el ser humano haya inventado, encontró una nueva identidad. Una identidad no basada en lo que tenía, sino en lo que aún podía dar. Esa es la clave que puede transformar tu vida ahora. Lo que viene después de las pérdidas no es resignación, es reinvención. Te voy a contar la historia de Ernesto, un hombre de 61 años que pasó 3 décadas trabajando como ingeniero en una gran empresa. Cuando llegó la jubilación anticipada, lo celebraron con un reloj de oro y un aplauso. Al día siguiente, nadie volvió a llamarlo. Al principio pensó que sería una etapa de descanso, pero pronto ese descanso se volvió inquietud, y esa inquietud, angustia. Se despertaba sin saber qué lo movía. Su esposa notaba su silencio, sus hijos veían cómo se apagaba, hasta que un día su nieta le pidió ayuda con una tarea de matemáticas. Ernesto se sentó con ella por 2 horas. Le explicó con paciencia, con pasión, con una ternura que no recordaba que tenía. Cuando terminaron, la niña le dio un abrazo y le dijo: «Gracias, abuelo, nadie me lo había hecho tan fácil». Esa noche, Ernesto no durmió pensando en esa frase: «Nadie me lo había hecho tan fácil». Al día siguiente fue a una escuela pública cercana y ofreció dar clases de apoyo voluntario. Hoy enseña a adolescentes en situación de vulnerabilidad. Dice que nunca se sintió tan útil, pero no es solo utilidad, es significado. Dice que ahora cada día tiene una razón para levantarse. Una razón que no depende de un sueldo ni de un cargo. Depende solo de su deseo de ofrecer lo que sabe y lo que es. ¿Ves lo que pasó allí? Ernesto no recuperó su antiguo propósito. Descubrió uno completamente nuevo. No desde la lógica del sistema, desde la lógica del corazón. Déjame mostrarte otro ejemplo. Lucía, 57 años, enfermera durante 35 años, 4 hijos criados, un divorcio difícil, una vida entregada al cuidado de otros. Cuando se jubiló pensó que por fin podría cuidarse a sí misma, pero en lugar de paz, sintió vacío. Hasta que una amiga le propuso escribir un blog contando anécdotas de su trabajo. Lucía empezó a escribir y en pocas semanas cientos de mujeres mayores comenzaron a seguirla. Compartían sus propias historias. Le agradecían por poner en palabras lo que ellas habían vivido en silencio. Lucía entendió que su historia no era solo suya, que podía ser faro para otras, que su dolor, su camino, sus cicatrices podían tener voz. Hoy tiene una comunidad en línea que acompaña a mujeres que atraviesan duelos y reinvenciones. No se siente influencer, se siente útil. No, se siente viva. Esta es la invitación que te hago hoy. Tu propósito no terminó. Está cambiando de forma. Deja de buscarlo donde solía estar. Tal vez ya no está en tu oficina. Tal vez ya no está en la cocina de tu casa. Tal vez está en alguien que necesita escuchar lo que tú sabes. Tal vez está en una causa, en una historia, en una palabra que solo tú puedes ofrecer con autenticidad. Pregúntate hoy quién eres más allá de tus roles anteriores. ¿Qué parte de ti sigue viva, aunque dormida? ¿Qué harías si supieras que tu experiencia puede sanar, inspirar, iluminar a otro? Porque eso es encontrar tu nuevo propósito. No es volver a empezar. Es continuar desde un lugar más profundo, más libre, más tuyo. Ahora quiero que hagas algo valiente. Quiero que bajes un momento la mirada, respires profundo y pienses en una situación donde sentiste que lo que diste marcó la diferencia en la vida de alguien. Una palabra, un gesto, un momento. Escríbelo en los comentarios. Comparte esa historia, porque tu testimonio puede encender una chispa en alguien más. Puede ser el primer paso para que otra persona descubra que también tiene algo que ofrecer. Y al escribirlo, tú mismo estarás recordando quién eres en realidad, no lo que fuiste, lo que aún puedes ser. Porque mientras tengas algo para dar, tienes un propósito, y ese propósito es tu nueva identidad. Hay una trampa que no se ve, pero se siente todos los días. Una trampa que no tiene barrotes, pero que te mantiene atrapado desde adentro. Y lo más peligroso es que no la construyó nadie más. La construiste tú, no por debilidad, no por culpa. La construiste porque en algún momento fue tu única forma de sobrevivir.
Estoy hablando de esa identidad que has construido a lo largo de los años, basada en lo que te hicieron, en las heridas que no cerraron, en las traiciones que nunca entendiste, en las palabras que te marcaron y en los silencios que te rompieron. Esa identidad de víctima que empezaste a usar como escudo terminó convirtiéndose en una jaula que conoces tan bien que incluso has aprendido a decorarla por dentro. Le pusiste nombres, le pusiste excusas, le pusiste certezas como esta es mi historia o ya es muy tarde para cambiar. Viktor Frankl vio esta trampa desde el lugar más extremo del sufrimiento humano. En medio de un campo de concentración rodeado de víctimas reales, entendió algo que cambiaría todo. Entre lo que te sucede y cómo respondes, hay un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Esa frase es simple, pero brutalmente poderosa, porque te obliga a mirar algo que tal vez llevas décadas evitando, que no eres solo lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con eso. Y aquí viene una verdad incómoda. La zona de confort del sufrimiento existe, y es adictiva, porque es conocida, porque te da identidad, porque te permite justificar tu inmovilidad, porque te protege de la incertidumbre que significa cambiar. Pero esa comodidad tiene un precio. Te mantiene pequeño, te mantiene repitiendo las mismas historias, te mantiene buscando culpables afuera mientras tu vida se te escurre entre los dedos. Hay señales claras de que estás viviendo atrapado en esta identidad. Cuando usas tu pasado como excusa para tu presente. Cuando dices cosas como, es que yo soy así porque mi padre nunca me dio cariño, o cómo quieres que confíe si siempre me traicionaron, o ya no tengo edad para empezar de nuevo. Cuando tu diálogo interno es un tribunal donde tú siempre eres la víctima y el mundo siempre es el verdugo. Mira, te voy a contar algo que me dijo una mujer llamada Rosario, de 59 años. Después de una vida marcada por el abandono de su madre, por un matrimonio violento y por años de silencios cargados de dolor, un día se miró al espejo y se preguntó si quería pasar sus últimos años repitiendo la historia o reescribiéndola. Me dijo, literalmente, estoy cansada de tener razón en mi dolor. Quiero tener paz. Esa frase me quedó grabada, porque muchas veces nos aferramos tanto a nuestra herida que preferimos tener razón antes que tener libertad. Rosario empezó terapia, empezó a escribir, empezó a hablar con su nieta sobre su historia, no para quedarse allí, sino para sanar mientras la contaba. Hoy da talleres en su barrio sobre autoestima en mujeres mayores. Dice que cada vez que ayuda a otra a mirar su dolor de frente, su propia herida se va cerrando un poco más. No porque desapareció, sino porque cambió de forma. Porque se convirtió en sabiduría. Esa es la transformación que quiero que empieces a ver posible. No necesitas negar tu pasado, no necesitas minimizar lo que viviste. Solo necesitas dejar de hacer de eso tu identidad. No eres la persona a la que abandonaron. No eres la persona a la que traicionaron. No eres la persona que fracasó. Eres quien sobrevivió. Eres quien aún está aquí. Eres quien está escuchando esto porque una parte de ti ya no quiere vivir como antes. Esa parte merece espacio, merece alimento, merece acción. Hoy te propongo un ejercicio, solo por ti. Hoy antes de dormir escribe una frase que hayas repetido durante años y que te haya mantenido en el papel de víctima. Puede ser nadie me entiende, o siempre me dejan, o ya no tengo valor. Escríbela, léela en voz alta. Y luego debajo, escribe una nueva frase. Una que no niegue tu dolor, pero que te devuelva el poder. Algo como mi historia no termina aquí, o mi valor no depende de lo que me hicieron, o merezco una vida diferente. Léela también, y guárdala. Léela mañana, y pasado, y cada día, hasta que esa nueva identidad empiece a echar raíces en tu interior. Recuerda esto, no eres culpable de lo que viviste, pero sí eres responsable de lo que haces con eso ahora. Y allí empieza tu autocura. Hay un momento que lo cambia todo, pero rara vez ocurre afuera. La mayoría de las veces ocurre en silencio, cuando nadie te está mirando, cuando el mundo sigue igual, pero tú ya no puedes seguir igual. Ese momento no llega con ruido, llega con una pregunta, y si pudiera elegir otra respuesta, esa pregunta es la puerta al espacio más poderoso que tienes como ser humano, el espacio entre lo que te sucede y lo que tú eliges hacer. Con eso,
Viktor Frankl lo llamó el espacio sagrado de la libertad, y no lo hizo. Desde la comodidad de una oficina con libros y teorías, lo dijo desde el infierno de Auschwitz, donde vio morir a su familia, donde perdió su libertad, su dignidad, su nombre, y aún así descubrió que había una cosa que nadie podía quitarle: su capacidad de elegir quién quería ser ante el horror. Eligió compasión ante la humillación, eligió dignidad ante la pérdida, eligió propósito. Esa elección no fue fácil, fue un acto de rebeldía interior, un acto de poder radical, y aquí viene lo más importante: ese mismo espacio está en ti ahora, en este instante. Incluso si llevas décadas repitiendo los mismos patrones, incluso si sientes que ya es tarde, incluso si nunca te enseñaron a elegir, puedes aprender, puedes comenzar, porque el hábito de reaccionar sin pensar se construyó con práctica. Y puede ser desmontado con conciencia. Imagina una situación común: alguien te habla con desprecio, te sientes atacado, tu cuerpo se tensa, tu pecho se cierra, y antes de darte cuenta, ya respondiste con rabia, o con silencio, con sumisión o con dureza. Ese segundo fue tu espacio y lo dejaste pasar, no porque seas débil, sino porque nunca te enseñaron a detenerte, a respirar, a mirar adentro, en lugar de afuera. Frankl decía que en ese espacio vive tu poder de elegir, y con cada elección eliges quién te estás convirtiendo. Una mujer que acompañé en terapia llamada Elvira, de 63 años, me dijo algo que nunca olvidé. Toda mi vida pensé que no tenía opción, porque mi padre me obligó, porque mi ex me humilló, porque mis hijos no me escuchan, pero ahora entiendo que la única que sigue dando permiso a ese dolor soy yo. Ella no dijo esto desde el enojo, lo dijo con lágrimas, lo dijo con una mezcla de tristeza y libertad, como si al soltar su papel de víctima hubiera recuperado algo que siempre fue suyo: su espacio de elegir cómo pararse frente a lo que vivió. Tú también tienes ese espacio. No importa la edad que tengas, no importa cuántas veces te hayas equivocado, no importa si hoy sientes que ya no tienes fuerzas, ese espacio vive en ti incluso en este momento. Mientras escuchas estas palabras, tú puedes detenerte por un instante. Tú puedes elegir tu próxima respiración. Tú puedes observar tus pensamientos sin ser dominado por ellos. Tú puedes elegir responder diferente. Y no estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que es posible, y que cada vez que eliges conscientemente, aunque sea una sola vez, ya no eres prisionero de tu historia. Eres autor de un nuevo capítulo tuyo y solo tuyo, una señal clara de que sigues atrapado en tu viejo guión. Es cuando tu mente repite las mismas frases, una y otra vez. Frases como: siempre me hacen lo mismo, nunca voy a poder cambiar, no sirvo para esto, ya no tengo edad para empezar de nuevo. Cuando esas frases gobiernan tus decisiones, ese espacio interior se va cerrando poco a poco, pero cuando empiezas a cuestionarlas, algo se abre dentro de ti, y ese algo se llama libertad. Por eso hoy te propongo un acto simple pero revolucionario durante las próximas 24 horas. Cada vez que sientas un impulso automático de responder, igual que siempre, haz una pausa de 3 segundos, respira profundamente y pregúntate: ¿qué elegiría una versión más libre de mí mismo? No tienes que saber la respuesta, solo tienes que hacer la pregunta, porque en esa pregunta empieza tu transformación, y ese es el verdadero homenaje que puedes hacer a Viktor Frankl. No repetir sus palabras, sino encarnar su enseñanza. Vivir desde tu espacio interior, vivir desde tu libertad, vivir como quien ya no está dispuesto a ser esclavo de su pasado, sino creador de su nuevo destino. Durante años, has sido protagonista de una historia donde el dolor tenía la última palabra. Una historia escrita con capítulos de abandono, de silencios, de traiciones, que no buscaste, de pérdidas, que no pediste pero cargaste igual. Y sin darte cuenta te fuiste identificando con el personaje más trágico de ese relato, con la víctima, con la persona a la que todo le ocurrió sin poder hacer nada. Y repetir ese personaje te dio algo de seguridad, porque era conocido, porque justificaba tu tristeza, tu rabia, tu parálisis, porque podías decir: no soy así por elección, soy así por lo que viví. Pero ahora estás aquí frente a un mensaje que te invita a hacer algo que nadie te enseñó.
reescribir tu narrativa desde otro lugar, desde otro papel, no como quien niega su historia, sino como quien decide transformarla en sabiduría, porque el verdadero renacimiento no ocurre cuando olvidas lo que pasó, sino cuando eliges resignificarlo, cuando dejas de preguntarte por ¿qué me pasó esto? Y empiezas a preguntarte ¿qué puedo construir con esto? Viktor Frankl nos mostró que incluso en los escenarios más devastadores, el ser humano conserva su capacidad de responder de forma distinta, y cada vez que eliges responder con conciencia, ya no eres esclavo de tu historia. Eres autor de una nueva versión de ti mismo. Una mujer llamada Teresa me dijo una vez llorando, ¿sabes cuál fue el momento en que empecé a sanar? Cuando me cansé de tener razón y decidí tener paz. Cuando dejé de contar una y otra vez lo que me hicieron y empecé a escuchar lo que yo me seguía haciendo. Cada vez que repetía esa historia, su renacimiento no empezó afuera, empezó en su diálogo interno. Y ese es el punto central que quiero dejarte hoy. Tu narrativa interna es el terreno donde florece tu nueva identidad. Y para cambiarla, no necesitas negarte, solo necesitas escucharla con atención y reescribirla con compasión. Por eso, quiero regalarte una estrategia muy concreta durante los próximos 7 días. Al final de cada jornada, escribe una sola frase que resuma cómo te trataste a ti mismo. Ese día puede ser una frase como, hoy fui más paciente con mi proceso, hoy me hablé con más cariño, hoy volví a exigirme como antes, hoy sentí que estoy avanzando, poco a poco. Lo importante no es que la frase sea perfecta, lo importante es que seas honesto, porque al hacer esto, estarás saliendo del guión automático de tu pasado y empezando a narrarte desde el presente, desde tu libertad. Y si hay una frase que puedes repetirte cada mañana al despertar es, esta no tengo que seguir siendo quien fui, puedo elegir ser quien necesito ser hoy. Este tipo de microacciones crean grietas en la armadura de tu viejo personaje, y por esas grietas empieza a entrar la luz. Tu renacimiento no será una explosión, será un proceso, será lento, será íntimo, pero será tuyo. Y esa es la mayor victoria. Si esta clave te tocó el corazón, si sentiste que algo en ti hizo clic, si reconociste que llevas años repitiendo una narrativa que ya no te representa, dale like a este video, no solo porque nos ayuda a que más personas lo encuentren, sino porque es tu forma de decir en voz alta, ya no quiero ser la víctima de mi historia, quiero convertirme en el héroe de mi transformación. Hay corazones que ya no sangran, pero tampoco laten igual que antes. Corazones que no se rompieron una sola vez, sino muchas lentamente, con traiciones que no fueron confesadas, con adioses que nunca se explicaron, con esperas que terminaron en silencio. A veces, no fue una gran tragedia, fue la acumulación de pequeñas decepciones que un día te hicieron decir basta, y en ese basta nació una armadura, una muralla invisible que protege, pero también aísla al principio. Parecía útil porque evitaba el dolor, evitaba las falsas esperanzas, evitaba volver a sentirte ingenuo, pero con el tiempo descubriste que esa misma coraza también impedía que sintieras lo bueno que sintieras, ternura, afecto, conexión real, porque cerraste la puerta por dentro y ya nadie puede tocar lo que hay en ti sin que antes se corte con tus espinas. Y ahora quizás digas, prefiero estar solo antes que volver a sufrir. Pero dime con sinceridad, ¿eso es amor propio? ¿O es miedo? ¿Eso es sabiduría? ¿O es resignación? Viktor Frankl perdió al amor de su vida, en uno de los contextos más inhumanos de la historia. Sin embargo, jamás dejó de hablar del amor como fuerza trascendental. Él no dijo, el amor se fue con ella. Él dijo, el amor permanece. El amor no depende de que la otra persona esté aquí. El amor es lo que vive en ti. Incluso cuando la otra persona ya no está. Esa frase cambia todo, porque si el amor sigue viviendo en ti, entonces no estás roto, estás protegiendo algo sagrado, y lo único que tienes que decidir ahora es si seguirás ocultándolo, o si te atreverás a permitir que vuelva a respirar, porque un corazón blindado no es un corazón muerto, es un corazón que espera permiso para volver a sentir, pero necesita tu permiso, no el de los demás, y ese permiso se llama valentía. La valentía de aceptar que tal vez te
Lastimen, pero también de reconocer que tal vez, no la valentía de reconocer que ya no estás buscando perfección, sino presencia, que ya no necesitas promesas eternas, solo momentos auténticos, y esa es la mayor transformación emocional de esta etapa. Ya no amas como antes, ahora amas desde la gratitud, desde la conciencia, desde el alma, y si has sentido que esta clave tocó algo profundo en ti, si sentiste que esa armadura te ha estado protegiendo pero también apagando, dale like a este video, no solo para que llegue a más personas, sino como un acto simbólico de decir, estoy listo, estoy lista para dejar de esconder mi capacidad de amar, porque mi amor no es ingenuo, es maduro, es valiente y merece respirar otra vez. Hay una revolución silenciosa que comienza dentro de ti cuando después de tantos años de dolor, decides volver a creer en el amor, pero no como antes, no desde la fantasía, no desde la carencia, no desde el hambre emocional que alguna vez te hizo aceptar migajas. Esta vez es diferente, esta vez no. Estás buscando a alguien que te complete, porque ya descubriste que no estás incompleto. No esperas que alguien te rescate, porque entendiste que la salvación no llega de afuera. Esta vez, no quieres promesas eternas, solo momentos verdaderos. Esta es la revolución del amor maduro. Y comienza cuando te miras al espejo, y en lugar de buscar juventud, buscas verdad. Cuando en lugar de preguntar si te amas, te preguntas si puedes amar sin traicionarte. Cuando dejas de perseguir la intensidad y empiezas a valorar la paz. Una paz que no es aburrida, es sagrada. Viktor Frankl lo sabía porque aún en medio de su mayor pérdida, no renunció al amor. Al contrario, lo elevó, lo purificó. Dijo que el amor auténtico no depende de la presencia física, sino de la profundidad del alma. Y esa frase cambia la vida porque significa que tu capacidad de amar no murió con esa relación que te rompió, no se perdió con los años, ni se agotó con los errores. Significa que sigue viva, solo espera que tú la honres, pero para amar desde la madurez necesitas una cosa esencial: dejar de amar desde la necesidad. El amor sabio no nace del miedo a la soledad, nace del deseo de compartir la plenitud que construiste contigo mismo. El amor maduro no busca completar un vacío, sino celebrar una abundancia. No exige perfección, acepta lo imperfecto y lo ama en su verdad. No pide garantías. Camina con confianza, aún sin certezas, porque ya entendiste que puedes sobrevivir a las pérdidas, pero no quieres vivir cerrando tu corazón como mecanismo de defensa, y eso es valentía. Amar otra vez después de haber sido herido no es locura, es evolución. Reconocer que tus cicatrices no son barreras, sino puentes que pueden conectar con alguien que también ha sido roto, pero eligió seguir amando. Es el acto más humano que puedes hacer por ti y por el otro. Por eso, si te reconociste en estas palabras, si sentiste que hay algo en ti que quiere volver a confiar a pesar de todo, si entendiste que ya no quieres amar como antes, sino mejor, dale like a este video, para que esta revolución emocional llegue a más corazones que lo necesitan, no como un gesto para el canal, sino como un símbolo interno de que algo en ti quiere renacer. Porque el amor sabio no es un milagro, es una elección, una práctica, una revolución que comienza por dentro y que transforma no solo tus vínculos, sino la forma en que habitas el mundo entero. Si tu corazón lleva años endurecido, si te acostumbraste a vivir detrás de una coraza, si te proteges tanto que ya ni siquiera sabes cómo se siente abrirte, entonces este es tu momento de empezar de nuevo. No con teorías, no con frases vacías, sino con pasos reales, pequeños, honestos, posibles pasos que pueden marcar el comienzo de una revolución interior, porque nadie despierta un día y de pronto confía otra vez el corazón. No se abre a la fuerza, se cultiva, se acaricia, se escucha, se acompaña con paciencia. Por eso hoy te propongo 3 movimientos esenciales para iniciar esa reconexión emocional auténtica. El primero es darte permiso para sentir sin explicarte, sin juzgarte, sin tener que justificar el por qué sigues afectado por algo que ocurrió hace 20 años. Tus emociones no tienen fecha de caducidad. Si algo sigue doliendo, es porque aún necesita tu presencia. Cierra los ojos solo por un instante y colócate una mano en el pecho, no para dramatizar, sino para recordarte que aún estás aquí,
y que sentir no te hace débil, te hace humano. El segundo paso es reconectar contigo mismo, con tu dignidad, con tu silencio, con tus verdaderas necesidades, porque nadie puede construir una relación sana si primero no ha aprendido a habitarse a sí mismo. Frankl decía que el amor verdadero empieza por el respeto a uno mismo, y eso incluye también saber cuándo decir no, cuándo alejarse, cuándo poner límites, aunque te tiemble la voz, porque amarte es la forma más alta de respeto que puedes ofrecerle al otro. Y el tercer paso es elegir relaciones desde la abundancia y no desde la carencia. Amar no para llenar vacíos, sino para compartir plenitud, no para tapar heridas, sino para sanar desde la compañía real, no desde la dependencia, sino desde la libertad. Y tú sabes cuándo estás eligiendo, desde la necesidad. Lo sabes porque te aferras, porque toleras lo intolerable, porque llamas amor a lo que en el fondo es miedo a quedarte solo. Pero el amor maduro no florece en la urgencia, florece en la calma, en la espera, en la elección consciente. Amar auténticamente, después de los 50, no es ingenuo, es valiente, es saber que puedes vivir solo, pero eliges compartir el camino con alguien que no te salve, sino que te vea. Y tú puedes empezar hoy con un solo acto, con una sola verdad dicha, con una sola mirada honesta hacia tu interior. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas estar dispuesto a estar presente en ti. Porque la reconexión emocional no es un destino, es un camino que se camina cada día, con más amor, con más honestidad, con más coraje. Tú no pediste el dolor que viviste, no pediste perder a quien amabas, no pediste que te fallaran, ni que el cuerpo se llenara de enfermedades, ni que el alma se fracturara en 1000 pedazos una y otra vez. Pero aquí estás, sigues aquí, y eso ya lo cambia todo, porque lo que más te ha dolido puede ser también lo que más te transforme si lo miras desde otro lugar y no para justificar lo que pasó, no para romantizar el sufrimiento, sino para rescatar el oro escondido en medio del fuego. Viktor Frankl lo vivió en carne viva. Su esposa fue asesinada en el Holocausto, perdió a su familia, su país, su libertad, su identidad. Y sin embargo, desde ese infierno, escribió una de las filosofías más sanadoras de la historia. Él descubrió que no es el sufrimiento lo que destruye, sino la falta de sentido que lo rodea. Y por eso repitió una y otra vez, que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier, como tal vez tú no estuviste en un campo de concentración. Pero hubo días en los que el dolor te encadenó por dentro, días en los que respirar ya era un acto de valentía, días en los que despertaste sin saber para qué, porque todo parecía perdido. Y lo sé porque hay heridas que no se ven pero que gritan desde adentro. Te pesan los hombros, te duelen los huesos, te quitan el apetito, o el sueño, o la fe. Y cuando el dolor no tiene sentido, empieza a pudrirse por dentro y se convierte en enojo, en cinismo, en resentimiento. En esa frase silenciosa que a veces te repites sin darte cuenta. La vida me debe algo, pero ¿y si no te lo debiera? ¿Y si en lugar de esperar una reparación que nunca llega, tú pudieras usar ese dolor como medicina, no? Solo para ti, sino para otros. Esa pérdida que te dejó vacío podría hoy ser el puente que te conecte con alguien más. Esa traición que te quebró podría enseñarte a mirar con más compasión. Esa enfermedad podría haberte revelado lo que de verdad importa tu dolor. No es una maldición, es tu doctorado en humanidad, porque nadie entiende a otro ser humano. Desde la teoría lo entiendes, desde tu propia herida, desde ese lugar donde tú también te rompiste y volviste a nacer por dentro. Si sientes que nadie te entiende, tal vez es porque todavía no has compartido tu historia. Tal vez es porque escondes las cicatrices con vergüenza, cuando en realidad son tu corona, son tu credencial, son la prueba de que se puede sobrevivir a lo imposible. Por eso te invito a mirar tu historia con otros ojos. No como una serie de eventos injustos, sino como una formación intensiva en amor, resistencia, fe y coraje. Y no para negar el dolor, sino para darle un propósito, porque el sufrimiento sin sentido es desesperación. Pero el sufrimiento con propósito es transformación. Hay dolores que no se superan, se trascienden, y esa diferencia lo cambia todo, porque hay heridas que no sanan para desaparecer,
sino para transformarse en sabiduría, en puente, en lenguaje del alma. Cuando tú has vivido lo insoportable, no necesitas explicarlo, porque tu presencia ya es medicina. Viktor Frankl nos lo mostró cuando convirtió el campo de concentración en un laboratorio espiritual para descifrar qué sostiene al ser humano cuando todo ha sido arrancado, y su respuesta fue clara. No es el placer lo que nos sostiene, no es la comodidad, no es el éxito, es el sentido. Y cuando encuentras un sentido para tu sufrimiento, el dolor ya no te entierra, ahora te eleva. Tal vez tú sientes que tu historia no le importa a nadie, que si hablaras de lo que viviste, nadie lo entendería, o peor aún, que te mirarían con lástima, como si fueras débil o rota. Pero no lo eres. Cada vez que te rompiste, también descubriste una parte de ti que no sabías que existía, una parte que resistió, que respiró, que dijo, sigo aquí aun cuando no tenía razones para seguir. Y esa parte es la que hoy puede ser faro para otros, porque el dolor que ha sido abrazado con conciencia se convierte en alquimia. Si alguna vez has sentido que tu cuerpo te grita, lo que tu boca calla, si tus hombros están cargados, si el pecho duele sin motivo, si el cansancio es más del alma que del cuerpo, entonces tal vez estás cargando un dolor que no ha sido convertido en sabiduría, aún una experiencia que quedó atrapada sin ser integrada, sin ser comprendida, sin ser mirada con amor. Y ahí es donde empieza tu trabajo de alquimista interior. No necesitas ser terapeuta, ni escritora, ni conferencista para sanar a otros. Basta con que te atrevas a hablar desde lo vivido. Basta con que escuches a alguien sin juzgarlo desde tu propia herida. Basta con que dejes de esconder lo que viviste como si fuera una vergüenza, porque no lo es. Es tu formación en humanidad, es tu diploma invisible, el que te permite ver más allá de las apariencias y comprender el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Tal vez tu historia no cambie el mundo entero, pero sí puede cambiar el mundo de una sola persona, y eso ya es suficiente. Esa persona puede ser un hijo que te observa sin decir nada, una amiga que lucha en silencio, una desconocida que encuentra en tu voz la prueba de que no estás sola. Y sobre todo esa persona puedes ser tú cuando te escuches con compasión, cuando abraces lo que dolió sin negarlo, cuando te digas a ti misma, he vivido cosas que nadie imagina, pero aquí estoy con el corazón abierto a transformarlo todo. Por eso, hoy quiero invitarte a un acto de valentía. Escribe una carta a tu dolor, no para reprocharle, sino para honrar lo que te enseñó. Dile gracias por haberme mostrado mi fuerza. Gracias por haberme devuelto a lo esencial. Gracias por haberme hecho recordar que incluso en la noche más oscura puedo ser luz para alguien más. Y si puedes, comparte en los comentarios una frase que resuma lo que más te ha enseñado tu dolor. Tal vez esa frase llegue justo al corazón que más lo necesita en este momento. A veces creemos que para sanar necesitamos olvidar, esconder, enterrar lo que nos pasó, como si callarlo fuera una forma de protegernos. Pero Viktor Frankl nos mostró otra vía, una vía radicalmente más humana, más valiente, más trascendente. Él nos enseñó que el sufrimiento compartido se transforma, que cuando una herida se narra sin vergüenza, se vuelve medicina, no solo para quien la cuenta, sino para quien la escucha. Porque el dolor que tú has vivido no es una maldición, es un conocimiento profundo, un doctorado en humanidad, una sabiduría que no se aprende en libros ni se hereda. Se gana con lágrimas, se construye con pérdidas, se cincela con noches de insomnio y con días que parecían no tener sentido. Por eso lo que tú has atravesado no debe ser escondido, sino ofrecido. Ofrecido como un acto de servicio, como un regalo silencioso que puede cambiar la vida de alguien más. Tú sabes lo que es ser traicionado y, aún así, abrir de nuevo tu corazón. Tú sabes lo que es perder a quien amabas y, sin embargo, volver a amar. Tú sabes lo que es no tener fuerzas y seguir adelante por los demás, por los tuyos, por ti mismo. Y eso que tú sabes, eso que tú has experimentado, eso que nadie te enseñó pero que la vida te obligó a entender, puede ser exactamente lo que otra persona necesita oír. Tú puedes ser el espejo donde alguien se reconozca por primera vez. Tú puedes ser la voz que otro está buscando para recordar que no está. Solo tú puedes ser la prueba viviente de que se puede pasar por lo impensable
y aún así encontrar belleza después de la devastación. Porque no hay dolor inútil si se convierte en puente. No hay herida estéril si se transforma en esperanza. Cada cicatriz que cargas cuenta una historia de superación, de fe, de caída y de resurrección. Y tal vez tú nunca lo hayas visto así, porque estás acostumbrado a esconder tu historia, a minimizarla, a pensar que no tiene valor. Pero la verdad es que tus palabras pueden ser el punto de inflexión en la vida de alguien más. Tú puedes marcar una diferencia, sin siquiera saberlo, solo por atreverte a compartir lo que has aprendido. Por eso, hoy quiero invitarte no solo a escuchar, sino a hablar, a escribir, a abrir ese espacio íntimo donde guardas tu experiencia y dejarla salir. Deja en los comentarios una frase, una enseñanza, una revelación que te haya dado tu propio dolor. No pienses si es lo suficientemente profunda o bonita. No importa lo que importa, es que sea tuya, porque una frase auténtica puede sanar más que 1000 discursos elaborados. Tal vez alguien mucho más joven que tú esté ahora mismo preguntándose si va a sobrevivir al vacío que siente, y tal vez tú, con una sola frase, le muestres que sí que se puede, que tú también estuviste ahí y que hoy estás aquí, no como alguien que lo superó todo, sino como alguien que eligió no rendirse, alguien que decidió convertir su historia en medicina. Y si eso no es amor, entonces no sé qué lo es. Viktor Frankl decía que el sentido se encuentra en el servicio, en ese acto humilde de entregarnos a algo más grande que nosotros, y no hay acto más grande que convertir tu dolor en un camino de luz para otro ser humano. Así que si algo de este mensaje tocó tu alma, si sentiste que este video llegó justo en el momento que lo necesitabas, entonces no lo guardes para ti, haz que circule, haz que sane, haz que transforme. Deja tu huella en los comentarios, porque alguien ahí fuera necesita leer lo que tú has vivido. Cuando llegas a cierta edad, algo dentro de ti empieza a cambiar. Al principio es sutil como un susurro en el fondo de la conciencia, una sensación de que el tiempo ya no es tan largo, de que las horas no son infinitas, de que los días no pueden seguir siendo desperdiciados en lo que no deja huella. Entonces llega un momento, un punto de quiebre, un silencio existencial, en el que entiendes que no viniste aquí solo para sobrevivir, viniste para sembrar, viniste para entregar, viniste para dejar una huella que no se borre con tu partida. Y es que Viktor Frankl lo decía, la vida no se trata de ser feliz, se trata de encontrar un sentido y vivir en función de algo más grande que tú mismo. Vivir más allá de ti mismo es dejar de preguntarte todo el tiempo, ¿qué más puedo tener?, para empezar a preguntarte qué más puedo dar. Porque a partir de los 50 años, ya no estás construyendo una identidad. Ahora estás construyendo un legado. Y tu legado no es lo que acumulas. No son las casas, ni los títulos, ni las fotos en las redes. Tu legado es lo que siembras en otros. Son las semillas de amor, de compasión, de dignidad, de propósito que dejas atrás, sin siquiera darte cuenta. Pero muchas veces nos perdemos en una forma de autoobsesión destructiva, sin notarlo. Vivimos mirando hacia adentro todo el tiempo, obsesionados con nuestras heridas, con lo que nos falta, con lo que el mundo no nos dio, con lo que los demás no reconocieron. Y desde ese lugar oscuro, empezamos a marchitarnos, porque el alma se seca cuando no se entrega, cuando solo recibe y no dona, cuando solo pide y no construye. Por eso te propongo algo: deja de vivir para ti y empieza a vivir desde ti, que no es lo mismo vivir desde ti, es tomar todo lo que aprendiste y ofrecerlo como servicio, como legado, como medicina para otros. Es levantar la cabeza, mirar alrededor y preguntarte, ¿a quién puedo ayudar con lo que he vivido? ¿A quién puedo guiar con mis errores? ¿A quién puedo inspirar con mi forma de levantarme una y otra vez? Porque a esta altura de tu vida, tu mayor fuente de plenitud no va a ser lo que poseas, va a ser lo que dejes sembrado, lo que sobreviva a tu ausencia, lo que otros recuerden de ti cuando ya no estés. Y eso empieza hoy, con las decisiones que tomas, con la forma en que tratas a los demás, con las palabras que eliges, con el amor que siembras, y con la urgencia sagrada de saber que el tiempo es limitado, que esta vida no se repite, que cada acto, cada mirada, cada abrazo tiene un peso eterno. Y si hoy estás escuchando esto,
no es casualidad. Tal vez es el momento en que tu vida deja de ser solo tuya y empieza a ser un canal de algo más grande. Tal vez es hora de dejar de preguntarte qué sentido tiene todo y empezar a preguntarte qué sentido puedes darle tú a todo lo que has vivido. Así que si este mensaje te tocó, si algo dentro de ti se encendió, si sientes que ya no puedes seguir postergando lo importante, entonces comprométete contigo, comprométete con tu propósito, comprométete con el mundo, no como un sacrificio, sino como un regalo, porque nadie más puede entregar al mundo lo que tú llevas dentro, y si no lo haces tú, nadie lo hará por ti. Viktor Frankl decía que el ser humano solo se realiza cuando se trasciende, cuando se entrega a una causa, cuando se convierte en servidor del amor, del arte, del trabajo, de la verdad, de algo que lo supere y lo complete. Y hoy tú puedes elegir eso, puedes elegir vivir para sembrar, no para impresionar, vivir para servir, no para controlar, vivir para amar, no para acumular. Y si te atreves a dar ese paso, tal vez descubras que la felicidad que buscaste toda la vida no estaba al final del camino, estaba en lo que sembrabas en cada paso. Ahora que comprendiste cómo vivir más allá de ti mismo, ahora que sentiste el llamado profundo de trascender tu historia y sembrar un legado más allá del ego, hay algo más que necesitas mirar para poder sostener esa transformación en el tiempo. Necesitas sanar la voz interna que sabotea tus pasos, esa voz que te repite que no eres suficiente, que llegaste tarde, que ya no tiene sentido intentarlo, esa crítica que no es tu enemiga, es tu herida hablándote desde el miedo. Por eso, el siguiente paso en tu proceso es aprender a transformar esa voz en una aliada. Y para eso te invito a ver el próximo video que está apareciendo aquí en la esquina derecha de tu pantalla. Se llama Viktor Frankl. Tu crítica interna es una adicción al autosabotaje, sana en 5 claves. El antídoto femenino, a los más de 40 años, es una guía poderosa para romper con esa cárcel invisible y recuperar tu fuerza interna. Y si por casualidad tú acabas de llegar de ese video, entonces no te vayas sin ver la otra parte de este proceso, porque lo que muchas veces sabotea nuestras relaciones no es solo la voz que llevamos dentro, es también la herida que arrastramos desde vínculos familiares que nunca sanaron. Por eso, el siguiente paso es mirar de frente algo que muchos llevan en silencio, pero que duele profundamente. Te hablo de las marcas que dejó tu relación con tus hermanos tóxicos. Si eso resuena en ti, entonces te invito a ver ahora mismo el video Viktor Frankl, 6 claves para sanar la herida de lazos de hermanos tóxicos. Está apareciendo también en la pantalla y créeme, ese video puede abrirte los ojos y el alma, porque no se trata solo de entender, se trata de sanar profundamente y elegir un nuevo final.